The Dunwich Horror, publicado en 1929 en la revista Weird Tales, es una de las obras esenciales de Lovecraft, y en este video desentrañaremos los simbolismos y metáforas detrás de este clásico cuento de horror, explorando no solo su narrativa, sino que también cómo Lovecraft consigue evocar un terror filosófico que apela a las debilidades intrínsecas del ser humano. Dunwich, desde el inicio, es presentado como un lugar decadente y aislado, donde la superstición reina. Lovecraft construye esta atmósfera inquietante mencionando lo accidentado del paisaje, las construcciones envejecidas y lugares que son evitados por los aldeanos. El pueblo está cargado de presagios oscuros, que sugiere que algo no natural habita allí, desde mucho antes de los acontecimientos del cuento. Dunwich es un personaje más que representa el aislamiento, la superstición y lo primitivo. En el centro de la historia está la familia Wateley, que representa todo lo que es temido en Dunwich. Old Wateley es el patriarca de la familia, conocido como un practicante del ocultismo, que produce pavor en los habitantes del pueblo. Su hija, Lavinia, es una mujer albina mentalmente inestable, que da a luz a Wilbur Wateley, en circunstancias rodeadas de misterio. Lovecraft nos la presenta como un personaje trágico, que es usada en los planes de su padre, simbolizando degeneración física y mental en su estado impotente de acción. Además, la identidad del padre nunca se revela, lo que alimenta la idea en Dunwich de que Wilbur es fruto de una unión impía con fuerzas más allá de lo humano. Lovecraft mezcla lo cósmico, lo humano y lo prohibido, con Wilbur simbolizando esta transgresión, al ser tanto humano como algo más, y con su nacimiento, la historia da el puntapié inicial para lo sobrenatural. Wilbur, desde su nacimiento, se nos muestra como una anomalía. Su rápido crecimiento no hace más que confirmar los temores de Dunwich, creando una sensación de amenaza inminente. Wilbur y su abuelo encarnan la obsesión por el poder y el conocimiento prohibido. Esto es esencial para entender el legado oscuro que persigue a la familia, ya que Wilbur, bajo la tutela de su abuelo, comienza desde edad temprana a estudiar el Necronomicon, y tanto él como su abuelo están inmersos en una búsqueda incansable por desbloquear los secretos que este libro contiene. Lovecraft nos deja en claro que estos conocimientos no solo son peligrosos, sino que su mera búsqueda es vista como una transgresión contra el orden natural del universo. Otro simbolismo poderoso en el cuento es el deterioro progresivo de la granja Wateley, representando la corrupción de la familia, que durante el transcurso del cuento será aún más evidente, mostrando que los límites entre nuestro mundo y el cosmos están comenzando a desvanecerse. Por su parte, los pobladores de Dunwich, aunque ya recelosos por todo lo que han presenciado, comienzan a notar fenómenos aún más extraños. Luces y sonidos en las colinas cercanas dan a entender a los pobladores y al lector que algo más está presente allí, algo poderoso. Aquí Lovecraft pone lo invisible y desconocido como el foco del horror, dejándolos imposibilitados ante lo que podría ocurrir. Cuando Wilbur tiene aproximadamente 10 años, su abuelo muere, pero antes de su muerte le pide que continúe con su trabajo y lo instruye en la invocación de Yog-Sothoth, una identidad que representa el tiempo y el espacio en su totalidad, la personificación de la vastedad del cosmos y de lo insignificante que es la humanidad ante las fuerzas incomprensibles, y su invocación implica la apertura de puertas más allá del entendimiento humano. Wilbur es el heredero de esta misión perversa, y su crecimiento y desarrollo simbolizan el avance inevitable de la catástrofe. Tras la muerte de Old Wateley, Wilbur y su madre se vuelven aún más aislados, y los sonidos extraños en la colina se vuelven más aterradores. Dunwich está aterrorizada al escuchar rugidos inhumanos provenientes de la casa, sugiriendo que algo está siendo alimentado y crece dentro de la granja Wateley. Wilbur, consciente de que los fragmentos del Necronomicon que posee su familia son insuficientes para completar el ritual, se lanza en una misión desesperada por obtener una copia completa, y en su desesperación llega a la Universidad de Miskatonic, uno de los pocos lugares donde se encuentra el libro escrito por Abdul al-Zared. Esta parte del cuento es un punto clave en la narrativa, ya que hasta el momento Wilbur ha avanzado con su misión casi sin obstáculos, hasta que es confrontado en su intento de robo por los encargados de la universidad. En esta narrativa, la Universidad de Miskatonic y sus académicos son el contrapunto de Wilbur y los Wateley. Si bien los eruditos también están inmersos en el estudio del oculto, representan una figura más conservadora del conocimiento, una que no busca transgredir las barreras entre lo humano y lo cósmico. El Dr. Armitage, al sospechar de las verdaderas intenciones de Wilbur, encarna esta preocupación frente a lo desconocido. Mientras que Wilbur ve el Necronomicon como la llave a un poder inimaginable, los académicos comprenden el peligro que representa. El hecho de que sea un perro guardián quien lo detiene y asesina es otra metáfora de Lovecraft. Los perros a menudo se representan como protectores y símbolos de lealtad, y representa, en este caso, la defensa del orden natural frente a lo sobrenatural. Al examinarlo, se expone su verdadera forma. Los eruditos descubren que
su cadáver posee una mezcla perturbadora de características humanas y monstruosas, cubierto de una sustancia extraña y extremidades deformes, muestran la verdadera conexión de Wilbur con Yog-Sothoth, manifestándose físicamente. Lovecraft utiliza esta revelación para introducir el error cósmico de una forma más tangible. La transformación de Wilbur no solo es física, sino que también simbólica, representando el impacto de las entidades en el mundo humano. Aquí el lector puede pensar que la amenaza fue neutralizada, pero esto es solo el comienzo de un error más grande. Wilbur, aunque temido por los pobladores de Dunwich, en realidad no era más que un simple guardián de una amenaza aún más grande, su hermano gemelo monstruoso. Todas las sospechas del pueblo y del lector sobre una criatura creciendo en la granja Wateley se hacen tangibles, pero nuevamente no de forma convencional. Este ser es una abominación invisible y descomunal que simboliza el miedo a lo desconocido, el miedo a eso que no se puede ver, el miedo a lo indescriptible. Esta amenaza no puede ser vista, pero tiene efectos devastadores en Dunwich. Lovecraft, durante el transcurso de su carrera, juega con el miedo humano a lo desconocido, a lo que no se puede ver pero sí sentir. La criatura invisible en Dunwich es una fuerza destructiva que desafía la comprensión humana. No puede ser detectada a la vista, pero su presencia es tangible en los rastros de destrucción que deja. Los pobladores quedan impotentes ante este fenómeno, recalcando la fragilidad humana frente a las fuerzas cósmicas o incomprensibles. Esta es una metáfora de que, aunque la humanidad tiene la capacidad de controlar ciertos aspectos de la naturaleza, hay fuerzas más allá de cualquier comprensión, y cualquier intento de interactuar con ellas solo conduce a la destrucción. El Dr. Armitage, junto a sus colegas, el profesor Rice y el Dr. Morgan, representan la figura de la ciencia y el conocimiento enfrentado a lo sobrenatural. Al ver el peligro que representa Wilbur, ellos se lanzan a una batalla por detener al monstruo antes de que destruya todo el pueblo de Dunwich. Aquí Lovecraft invita a la reflexión del lector, mostrando que, aunque el conocimiento prohibido puede ser extremadamente peligroso, también puede ser la única herramienta eficaz contra las amenazas que provienen de estos saberes ocultos. Los eruditos utilizan un hechizo del Necronomicon para hacer visible a la criatura, revelando una abominación que desafía todas las leyes de la naturaleza y la razón. El monstruo es una representación física del terror cósmico, una masa amorfa de tentáculos, ojos y formas grotescas que no se ajustan a ninguna anatomía lógica. Aquí, Lovecraft deja la clara idea de que las entidades cósmicas no pueden ser entendidas bajo los términos humanos, y su mera presencia es una violación a las leyes naturales. El grito final de la criatura, revelando su naturaleza como el hijo de Yog-Sothoth, podría ser la parte más perturbadora del relato. No solo confirma el origen que sospechábamos de la abominación, sino que es un recordatorio de que el horror que los Wateley desataron es solo una pequeña parte de algo mucho mayor y más aterrador. Lovecraft nos deja con la sensación de que aunque el pueblo de Dunwich ha sido salvado, las fuerzas cósmicas que intentaron ser invocadas siguen ahí, acechando en el vacío, más allá de nuestra realidad. La destrucción de la criatura no es un alivio en el sentido convencional, y el conocimiento de lo prohibido deja cicatrices. Aunque los eruditos y el pueblo han sobrevivido, el verdadero horror permanece, apenas contenido, listo para desatarse nuevamente en cualquier momento. El terror actual está lleno de jumpscares. Hoy en día es complejo encontrar una obra de terror que no apele al gore o a los sustos baratos. Las audiencias han cambiado, por supuesto, e incluso uno de los fenómenos que hemos visto últimamente es que los juegos de terror ahora están orientados a un público infantil. Esta desensibilización puede hacer que el horror sutil y psicológico de Lovecraft parezca menos impactante a simple vista, pero reducir el terror a estas herramientas inmediatas no capta la esencia del verdadero horror. El miedo en Lovecraft no proviene de monstruos que saltan de las sombras, ni vísceras expuestas. El verdadero horror lovecraftiano se basa en la sensación de que el ser humano es insignificante ante la vasta e incomprensible extensión del cosmos. Nos presenta un universo donde la humanidad no tiene ningún rol especial, ni control sobre su destino. Este terror filosófico es la angustia existencial al darnos cuenta de que no somos más que una mota de polvo en el infinito espacio, una nota al pie de una historia cósmica infinita, donde entidades más antiguas y poderosas ni siquiera se preocupan por nuestra existencia. Lo que Lovecraft logra es destabilizar nuestra necesidad de sentirnos importantes y con control sobre el mundo que nos rodea. En sus historias, el conocimiento es peligroso, y aquellos que buscan entender las verdades ocultas del universo terminan destruidos por su propia curiosidad y ambición. En el universo lovecraftiano, saber demasiado nos arruina, y no existe consuelo en lo que descubrimos. Así que, aunque hoy en día las audiencias
audiencias están más acostumbradas a un horror inmediato, el miedo que evoca Lovecraft sigue siendo vigente, solo que en lo más profundo y filosófico de nuestro ser, al leerlo, no sentimos miedo de un monstruo que podría matarnos, sino de algo mucho más perturbador, que el universo es indiferente a nuestra existencia y que somos impotentes frente a fuerzas más allá de nuestra comprensión. El horror de Dunwich es una historia sobre ambición desmedida, conocimiento prohibido y terror cósmico. Lovecraft explora la fragilidad de la humanidad frente a fuerzas que están más allá de su comprensión y control, personificadas en la criatura desatada por los Watelei. La atmósfera del relato es densa y claustrofóbica, creando un ambiente de creciente desesperación, cosa que muchas obras modernas están lejos de provocar. Si llegaste a este punto del video, muchísimas gracias. Te recuerdo que en el canal ya tenemos análisis sobre La llamada de Cthulhu o El corazón del Ator. Aquí tengo mucho con lo que podemos seguir explorando de estos dos autores. Si te gustó este pequeño análisis sobre uno de mis cuentos de horror favorito, comparte, suscríbete y no dudes darle like y dejar tus pensamientos en los comentarios. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Muchas gracias por visitar mi canal.